Bueno, estoy aprendiendo a usar este famoso video que Eduardo usa continuamente, que es para compartir pantalla, que me pareció muy bueno. Así que bueno, empezamos con la charlita. A principio de año hubo un sentir de leer este libro que se llama Formación de Carácter, de Jorge Mitián, ¿está bien? Ese libro me pareció en todo sentido espectacular, muy bueno por muchísimas definiciones que da en sí mismo. Cuando comienza el libro de formación de carácter, lo primero que hace es definir diferencia entre lo que es la personalidad y lo que es el carácter, ¿no? Dice el libro en esa comparación que la personalidad es la forma de ser de cada uno. Algunos somos más extrovertidos, otros son más introvertidos, algunos son un poco más alegres, otros no tanto. Eso es lo que es en sí mismo la personalidad. Pero cuando el libro habla de cuestiones de carácter, habla de cuestiones morales, lo que uno entiende que está bien y lo que uno entiende que está mal, cuestiones un poco más profundas para cambiar si es que hubiera que hacer cambios, ¿no es cierto? La lectura de ese libro fue para enero de este año, fue en enero, sentí muy fuerte el Señor de leerlo, y cuando el libro comienza, o sea, Jorge nos explica un poco lo que Jesús habló en el Sermón del Monte. Y Mateo 7, 29 y 30 dice que la gente se admiraba de la doctrina de Jesús, porque él hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, todas las palabras que habló Jesús en el Sermón del Monte fueron palabras de alguien que vivía lo que predicaba. Entonces había una admiración de la doctrina de Jesús, porque había no solamente concepto teórico, sino que había una realidad que el Señor vivía. En este material del Sermón del Monte voy a compartir unos versículos que lo podemos leer directamente ahora en pantalla. Dice lo siguiente, dice que viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Seguimos con el versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y podemos seguir leyendo, pero ahora no lo vamos a seguir leyendo. Después, el que quiere puede seguir leyendo estas palabras. Y lo que Jorge nos explica es que implícitamente en estos versículos está el verbo ser. Está el verbo ser. ¿Por qué? Porque la palabra dice: bienaventurados los que son pacificadores, bienaventurados los que son humildes. Hay una cuestión acá, nos explica Jorge, en el libro de la diferencia de lo que es ser y de lo que es hacer. Hay mucha diferencia. Una cosa es lo que hacemos y otra cosa es lo que somos. Entonces, en estos versículos que yo le acabo de leer, Jesús da mucha importancia a ser manso, a ser humilde, a ser pacificador, a sufrir persecución a causa de la justicia. Son todas cuestiones de carácter que el Señor tiene que ir formando en nosotros.
Ser es la base para un legítimo hacer. Aquel que es, hace. Si yo soy algo, lo hago. En el caso mío, yo ya hace muchos años me recibí de contador público. Yo soy contador público. Por lo tanto, yo tengo la capacidad de hacer declaraciones juradas, de liquidar impuestos, de cerrar un balance. ¿Por qué? Porque lo soy. Porque estudié durante años, me dieron un título y lo estoy ejecutando. Entonces, la palabra, vuelvo a repetir, es que ser es la base para un legítimo hacer, aquel que es, hace. Y bueno, puse una imagen de un médico, que es un poco graciosa la imagen, un médico un poco gracioso, que ejerce la medicina. Ahora, les tengo que comentar algo acerca de este médico. Este médico resulta que no fue médico. Truchó el título, vivió durante años ejerciendo una profesión para la cual todavía él no se preparó. Recetó 4.000, 5.000 recetas durante 4 o 5 años. Lo descubrieron y ahora este médico está en la cárcel. Es muy cómico lo que le digo, pero esto que yo le estoy narrando, esta historia, sucedió, salió hace 2 meses en el Infobae de una persona que estaba ejerciendo la medicina, que dio como 4.000, 5.000 recetas a muchísimos pacientes, lo descubrieron y ahora está siendo procesado de manera penal. ¿Qué quiero explicar con esto? Que muchas veces nosotros podemos hacer algo sin serlo. Entonces, vuelvo a la frase anterior. Dice que ser es la base para un legítimo hacer. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hacer, pero sin ser. Pero no es legítimo. O sea, lo que yo hago sin serlo, no hay legitimidad. No está bueno. Todo eso nos estaba explicando Jorge Mitean. Ser es la esencia, hacer es la evidencia de lo que soy. No sirve hacer algo si uno no lo es, si uno no busca al Señor. No sé, voy a poner un ejemplo en cuanto a la obra, en cuanto a, no sé, nosotros tenemos muy desarrollado el tema de lo que es el trabajo en las plazas. Uno puede ser un maestro en una plaza, puede enseñar una charla, dar una charla a los chicos, y sin embargo no estar teniendo vida espiritual, sin embargo no estar buscando al Señor, porque ya sabe hacer el trabajo de memoria, porque ya camina de memoria, sabe todos los pasos, sabe cómo introducir, sabe cómo seguir, y sin embargo no está buscando al Señor. Por eso es tan importante esto que Jorge nos enseña. La meta del Señor es modelar lo que somos, no lo que hacemos. Cuando leemos el Sermón del Monte, vemos toda esta cuestión de ser, pero el libro de Jorge nos dice que el propósito eterno de Dios es tener una familia de muchos hijos que sean como Jesús. O sea, el propósito de Dios es que seamos como Él. Entonces, lo que estoy explicando en todo esto es que acá no hay un versus. Entonces yo tengo que ser y no tengo que hacer nada. Sencillamente yo soy. No, tampoco sirve ser algo, buscar al Señor, tener vida espiritual y no hacer lo que el Señor nos manda hacer. Ya lo acabo de explicar, está la frase, me adelanté, dice que el propósito eterno de Dios es tener una familia de muchos hijos que sean como Jesús. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué hago esta larga introducción? ¿Por qué estoy hablando de todo esto si lo que venimos charlando es acerca de los relacionamientos? ¿Qué tiene que ver toda esta cuestión de ser y hacer? Si me dejan avanzar, se los voy a explicar. Y voy a empezar con lo siguiente. Todo grupo familiar, esto lo venimos catequizando ya hace muchísimos años, todo grupo familiar tiene 3 objetivos. Hay 3 objetivos que son fundamentales. Si no vamos en pos de esos objetivos, el grupo familiar
no sirve para nada. Objetivo número 1, que siempre Diego nos hace señalar al techo, o al cielo, mejor dicho, del grupo familiar, es que esto sirve para nuestra relación con Dios, y en la relación con Dios tenemos la columna de la palabra y la oración. Otro objetivo es desarrollar la relación entre nosotros, entre los hermanos, la columna de la comunión, que es lo que estamos viendo justamente ahora, que es el tema de la relación fraternal, que estamos viendo con este material que pudo desarrollar Eduardo, y la relación con los de afuera, que es la evangelización. Entonces tenemos oración, palabra, comunión y evangelización. Voy a hablar un poco de nosotros, de lo que nos pasa a nosotros en San Miguel o de lo que nos sucedió. No voy a meter a todo el mundo en la bolsa, pero sí esto nos pasó a muchos dentro de San Miguel. Hay una cuestión que tenemos de concepto versus realidad. Y esto yo lo estoy vinculando en este tema de lo que es ser y hacer. Muchas veces nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos que no refleja lo que estamos viviendo. O sea, pensamos que somos algo. A mí generalmente me suele pasar en Chevalier. Cuando entro a la cancha a jugar, pienso que la voy a romper toda, y resulta que el que hace los goles siempre es Billo. Y bueno, y otros más, ¿no? Así que bueno, es un tema de concepto versus realidad. Pero quiero hablar de otra experiencia acerca del concepto versus realidad. Y después los voy a conectar con esta cuestión de los relacionamientos. Vamos camino a eso. Esto que yo les estoy mostrando a ustedes es un título que muchos anhelan tener. Este título, a ver, lo voy a agrandar un poquito. Este título se llama First Certificate. ¿Está bien? El First Certificate es la puerta de acceso a muchos para que puedan ganar en dólares el día de mañana y puedan hacer mucho dinero. Pero, ¿por qué les hablo del First? Porque a mí, cuando me preguntan acerca de, che, ¿vos sabés inglés? ¿Vos sabés algo? ¿Te sabés comunicar en inglés? Automáticamente lo que yo digo, sí, obvio. Yo estuve a punto de rendir el First Certificate. Pero con eso estoy diciendo todo. Con eso estoy diciendo que yo estudié inglés. Cuando yo digo, che, yo estuve a punto de rendir y no lo hice, estoy dando a entender que tengo un conocimiento muy elevado del inglés. Pero lo otro que yo no expliqué es que yo estuve a punto de rendir el First Certificate hace 20 años. Yo estudié en mi adolescencia inglés. Yo estudié entre los 13, de 13 a 18, 20 años, que fue cuando empecé la universidad después de Ciencias Económicas. Dejé de lado el inglés y hace como 20 años que verdaderamente no lo practico. Me pasa muchas veces cuando veo, no sé, de repente voy a la casa de Celeste, de mi prima, y la veo que habla en inglés, dando una clase vía Zoom ahora, me doy cuenta de que no sé nada de inglés. O sea, sé poco y nada, por lo menos en comparación a ella. Y muchas veces me llama mi hermana de Estados Unidos, y están sus hijos de fondo hablando en inglés. No hay manera que yo les pueda entender una sola palabra. Ahora, en mi concepto, sé un montonazo de inglés. En mi concepto yo sigo diciendo que estuve a punto de rendir el First y con eso trato de hacerle creer a la gente que tengo un nivel de inglés elevado. ¿Qué hubiese pasado si me recibía? ¿Qué hubiese pasado si hoy tendría ese título colgado en la pared? Porque les cuento que me faltó muy poquito así. Y no lo quise rendir porque no estaba muy seguro y valía bastantes dólares rendirlo, así que era también una cuestión que la pensaba con el bolsillo. ¿Qué hubiese pasado si me hubiese recibido? Lo mismo que me pasa ahora. Tener un título colgado en una pared no sirve de nada si vos no lo practicás. Que yo tenga un First colgado acá en la pared, si yo no vengo practicando el inglés,
es lo mismo que nada. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros en diferentes áreas. Vengo llevando el tiempo, vengo bien, vengo 15 minutos, así que estoy controlando, ¿eh? Quedé tranquilo que no me voy a pasar. Toda esta cuestión de concepto versus realidad, cuando comparto esta cuestión de ser y hacer a los jóvenes, esta palabra que yo venía buscando a través de este libro de formación de carácter de Jorge Mitián, la comparto en febrero acá en el Zoom, al aire libre, a un grupo de jóvenes. Me decía a mí mismo, qué buena palabra esta para compartir, qué buena palabra, qué buena enseñanza, cómo necesitamos esta palabra. Resulta que yo era quien verdaderamente necesitaba esta palabra. En marzo recibo un llamado, que yo digo, bueno, este diseño me lo hizo Lauti Rauti, recibo un llamado del cielo, digo yo. Que fue un llamado, lo voy a decir sin dar muchas vueltas, me llamó Daniel Divano, me llamó mi tío, Dede, y me empezó a hacer algunas preguntas acerca en cuanto a esta área de los relacionamientos, la cual yo pensaba que estaba todo brillante. Bueno, después de ese llamado me di cuenta de que esa palabra de concepto versus realidad me servía mucho para mí mismo. Había muchas cuestiones que cambiar, muchas cuestiones que entender que no estaban tan bien. Obviamente, ese llamado no fue tan agradable para mí. Después, cuando se cuelga, cuando terminamos de hablar, me agarró una pensadera muy linda. Y la verdad que a veces a uno le cuesta aceptar la realidad de uno mismo. Y recibí una palabra que me hizo muy bien. Esta palabra está en Romanos 12:3, que dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La palabra que recibí es, tenemos que pensar con cordura acerca de nosotros mismos. Pensar que siempre hay mucho para mejorar. Y en cuanto al tema de los relacionamientos, pude encontrar 3 decisiones básicas que necesitamos para mejorar el tema de la comunión. Hay 3 decisiones que yo las veo, por lo menos en mí mismo, algo fundamental, 3 decisiones que son fundamentales para que el tema de los relacionamientos podamos ejercerlo de la mejor manera. Una decisión que por lo menos a mí me viene haciendo bien ya desde hace muchos años, y con esto siempre Diego fue muy insistente, yo podría decir desde hace como 18 o 20 años, no sé Diego cuándo fue que empezaste con esto de la agenda, pero esto data de hace muchos años. Una decisión para el tema de los relacionamientos es la cuestión de la agenda. Es si yo me tomo un tiempo durante la semana para controlar el tema de mis relacionamientos, tanto con quien está sobre mi vida, acompañándome, dándome una mano, como con quien es mi compañero, como así también con aquella persona a quien yo le estoy dando una mano en su vida espiritual. En estos 3 aspectos, ¿no? Quien está sobre mi vida, quien está conmigo caminando, haciendo la obra y estando conmigo como un compañero, no solamente haciendo la obra, sino cuestiones de la vida, y sobre la vida de quien yo esté, ¿no? Fundamental vi el tema de la agenda. Acá me anoté algunos puntos. Dice, por ejemplo, en segundo punto, cada vez que termino de tener comunión con un hermano, antes de que este hermano se vaya de casa o de que yo me vaya de su casa, poner fecha, pará, antes de que vos te vayas. ¿Cuándo es la próxima vez que nos juntamos? Yo le digo que si no hacemos esto, por lo menos les digo lo que a mí me pasa, ¿no? Si yo no agendo en el momento que estoy con el hermano, el otro momento en que tengo comunión con él, comunión formal estoy hablando, no llega nunca.
o me voy a juntar de acá a 2 meses. ¿Por qué? Porque no hay un control. Por lo menos le cuento mi experiencia, que es muy, muy necesario, el tema de este manejo de la agenda. Dentro de lo que es este punto número 1 de la agenda, me anoté no permitirme nunca tener una distancia de comunión que exceda lo razonable. Bueno, después podemos discutir cuánto es lo razonable de la comunión. Pero yo digo, podemos estar, no sé, con un hermano teniendo comunión una vez cada mes y medio, cada 2 meses. ¿Corresponde hacer eso? Sinceramente yo creo que no. Creo que es muy distanciado. Todo el mundo, bueno, en ese relevamiento que hice, muchos me dijeron, no, nosotros tenemos comunión semanalmente o cada 2 semanas. Algunos hermanos me han dicho eso y esa fue una respuesta muy buena. Punto número 2. Bueno, hay muchas cosas más para seguir desarrollando el tema de la agenda, pero no lo voy a hacer tan largo. Punto número 2. Tener una actitud de tener mi vida abierta. En primer lugar, tener mi vida abierta hacia aquel hermano que está sobre mi vida ayudándome. Esa es la actitud que tengo que tener, una actitud abierta. Tengo que, no sé, que decir todo lo que está pasando por mi cabeza. Tengo que poder ser sincero, básicamente. Y si me toca estar con un hermano a quien yo le estoy dando una mano, a quien yo estoy discipulando, obviamente, tengo que hacer también todo lo posible para que ese hermano me pueda abrir su vida. No solamente tener una comunión rígida, de que llega a mi casa, lo atiendo una horita rápido, decir, che, a ver, ¿cómo te va? Dale, le empiezo a hacer preguntas tipo maestro. No, sino abrir, o sea, lograr que él abra su vida implica que durante la semana yo lo estoy llamando, que me preocupa su, no sé, su emprendimiento, si fuera emprendedor, que me preocupa su trabajo, que me preocupa cómo viene su relación con su esposa, con sus hijos, lo que fuere, qué está pensando, si se siente bien, si se siente mal. Si alguna vez yo también lo invito, no sé, a tomar una Coca-Cola en una estación de servicio, estoy pensando un poco más acá los maestros que atienden a los chicos. Son todas cosas que tenemos que buscar al Señor, y por esto lo menciono. Punto número 3 es la oración por esta área. Tenemos que buscar al Señor de todo corazón y que nos revele si verdaderamente venimos bien en esta área o si venimos flojos y hay un montón de puntos que cambiar y que seguir mejorando. No sé si se entiende hasta ahí, Diego, todo lo que estoy hablando. No, perfecto, se me escucha bien. Esta semana estuve renegando con internet, pero se ve que funciona bien. Sigo. 3 preguntas que debemos hacernos. ¿Está bien? Pregunta número 1. ¿Estoy siendo discipulado realmente? ¿Alguien sabe cómo me estoy, no sé, voy a decir unas áreas? ¿Alguien sabe cómo me estoy manejando con mis finanzas? ¿Alguien sabe si yo estoy todo el tiempo tarjeteando y estoy pagando el mínimo de la tarjeta? Estoy diciendo un solo ejemplo. ¿Alguien sabe que yo tengo desorden económico? Mi discipulador lo sabe, yo soy abierto. Quien está sobre mi vida, ¿está sabiendo si yo soy un ogro con mis hijas en casa? ¿Están sabiendo si yo maltrato a mi esposa? ¿Si yo soy duro para hablar? Alguien lo tiene que saber. Por eso me hago esta pregunta, si estoy siendo discipulado realmente, y eso depende de la apertura que yo tenga con mi discipulador. Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer y es fundamental, porque si nosotros no somos un espejo abierto, si nosotros no decimos lo que verdaderamente pensamos, lo que verdaderamente hacemos, si no somos sinceros, no vamos a tener ninguna posibilidad de poder ser ayudados y de que el Señor nos transforme. No hay manera, no hay solución. Todo esto depende de mi actitud en cuanto a
en cuanto a ser abierto con el que esté sobre mi vida, con aquel hermano que esté sobre mi vida. Pregunta número 2 es, ¿tengo un compañero o amigo? Ayer lo charlamos mucho en el grupo familiar de casa. Si no tengo un compañero o amigo, chicos, les tengo que decir que no hay crecimiento. El crecimiento llegó hasta un techo. Solamente tengo una relación con mi discipulador, pero no tengo una relación con un compañero. Entonces, ese compañero es el que me ayuda a pensar, es el que me ayuda a cambiar de actitud en aquella área que no está buena. Y por ahí podemos preguntarnos mal esta pregunta, nos podemos hacer una mala pregunta. Cuando yo digo si tengo un compañero o amigo, automáticamente nuestra mente lo relaciona con la obra. Yo digo, si bien yo tengo un compañero, ese compañero no solamente me acompaña en la obra, o no solamente me acompaña en un servicio dentro de la iglesia, sino que es un compañero de vida. Es un compañero con quien yo, bueno, les cuento un poco nuestra experiencia con Damián, por ejemplo. Durante años no solamente hicimos la obra, sino una relación de irnos juntos, o sea, a la costa, de ir de vacaciones, de ir a la costanera a ver cómo despegan los aviones junto con nuestros hijos. Tiempos que no son solamente cuestiones de productividad del reino, sino tiempo de ocio, tiempo de matarme de la risa, de ir a jugar al fútbol con quien es mi compañero, de comer un asado. Por eso es una pregunta fundamental, si yo tengo un compañero o amigo. Me va a ayudar no solamente en la obra, sino que también me va a ayudar para mi propia vida. Qué bueno que es que cuando vivís una situación tremenda, poder contar con amigos. Me ha pasado en noviembre que mi papá, bueno, se fue con el Señor se lo llevó a mi viejo, y ahí estuvieron mis amigos, consolándome, ayudándome, compartiéndome una palabra. Qué bueno, hermanos, que es sembrar una cuestión de amistad durante años, porque cuando llega la prueba, que la prueba llega, vos tenés no solamente al Señor de tu lado, sino que también tenés un hermano sobre quien uno pueda derramar todos sus sentimientos. Y la tercera pregunta es, ¿en nuestra comunión algo espiritual? Muchas veces cuando nos juntamos hablamos de diferentes temas. Hablamos de política, hablamos de economía, hablamos de fútbol. Lamentablemente, bueno, para mí en esta época no me conviene hablar de fútbol mucho, que digamos, porque no venimos para nada bien. Pero la pregunta que me hago es si además de hablar de todos estos temas, que no digo que estén mal, por favor, pero si hay una comunión espiritual, esa es la pregunta. O sea, yo tengo a alguien sobre mi vida, tengo un compañero que me da una mano, me junto. Bien, ahora la pregunta es, cuando yo me junto, ¿solamente hablo de economía? ¿Solamente hablo del dólar que sube? ¿Solamente hablo de política? ¿Solamente hablo de deporte o de los Juegos Olímpicos? ¿O hay una relación espiritual? Y este versículo yo no me lo noté acá en las diapositivas, se me pasó, no lo hice, pero se los voy a leer, ¿está bien? Y me gusta la palabra de Pablo a los Colosenses. Colosenses 1, Colosenses capítulo 1, del versículo 9 al 11. El que lo esté anotando, anótelo. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, y acá viene la palabra clave, escuchen, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. La última parte,
conforme a la potencia de su gloria. Si ustedes van después a Colosenses 1, versículo 29, en el mismo capítulo, al final del capítulo 1, dice el versículo 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y me gustó esto, potencia espiritual. Las palabras dentro de esta comunión son palabras fuertes que vienen de parte de Dios. Hay una comunión verdaderamente espiritual o no sé, o solamente hablo de estas áreas que les acabo de nombrar. Necesitamos tener un relacionamiento espiritual. ¿Se escucha abajo? ¿No se escucha bien? ¿Se escucha, no? Perfecto, Lucas. Perfecto, pensé que se estaba escuchando abajo, discúlpenme. Ya termino con la exposición y voy ahora a mencionar 3 puntos que siempre Dede nos viene enseñando hace muchísimos años. 3 cosas que debemos hacer. No solamente 3 cosas que debemos hacer en el área de los relacionamientos que estamos viendo ahora, sino también en las otras áreas también, en la oración, en la palabra, en el testimonio. Pero bueno, estamos ahora hablando de los relacionamientos, de la comunión. Esas 3 cosas son muy simples. Hacer una evaluación. Tenemos que evaluarnos a nosotros mismos. Bueno, no sé, Daniel Divano me llamó, o Diego Castillo me llamó, o fulano o mengano me llamó y me dice, che, mira, veo que esta área en tu vida no está tan buena. O de repente uno mismo, buscando al Señor, se da cuenta de que no está fortalecido en esta área. Bueno, lo primero que uno hace es evaluar esa área. Para darme cuenta de si estoy bien o si estoy mal en un área, lo primero que tengo que hacer es invertir tiempo en evaluar esa área. Es fundamental. Si yo no pierdo horas detrás de esto, no va a haber cambio. Ahora, evalúo mi situación actual. Me doy cuenta de que la cosa no viene tan bien como yo pensaba. Les vuelvo a nombrar el concepto versus realidad. ¿Se acuerdan? Que se los nombré hace un rato. Entonces, yo hasta hoy tenía un concepto muy bien 10 felicitado, que me pasaba a mí con el inglés. Me habla mi sobrino y me doy cuenta que no sé nada de inglés. Bueno, lo mismo me puede pasar en esta cuestión de los relacionamientos. Evalúo, no estoy tan bien. Bueno, paso número 2. Tengo que tomar resoluciones. Cambiar mi actitud. Decir, che, no estoy bien en esto. Tengo que, no sé, tengo que anotar en la agenda, tengo que abrir un poco más mi vida. No sé, algo tengo que hacer. Tengo que hablarlo con mi compañero, hablar con quien esté sobre mi vida, decir, mirá, yo hasta hoy pensaba que esto iba bien, pero me estoy dando cuenta que no viene también, abrir mi vida. Entonces empiezo a anotar en un cuadernillo, en una hoja o en la computadora o en una agenda o donde fuere, no importa, anotar las resoluciones para ese cambio. O sea, yo evalué, la cosa no venía bien y resuelvo ahora ejecutar cambios. Ese es el paso número 2. Y el último paso es eso que yo resolví hacer, esa resolución que yo tomé, llevarlo a la práctica, llevarlo a la acción. O sea, si yo digo, bueno, bárbaro, la evaluación muy bien 10, me doy cuenta de mi realidad, no estaba tan buena, trato de mejorarlo, tomo resoluciones, anoto 10 pasos, no sé, los que fueren, pero no lo llevo a la acción, no sirve para nada. Hay que llevar lo que hemos resuelto hacer, hay que aplicarlo y llevarlo a la acción. Amén. Les voy a leer un último versículo y ya terminamos. A ver si esto se entiende. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé
espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Necesitamos orar, necesitamos buscar al Señor, necesitamos que el Señor nos ilumine, hermanos, y que el Señor nos revele nuestra realidad. Y obviamente no desanimarnos, obviamente animarnos unos a otros también. Si yo mismo me doy cuenta que en esta área no vengo tan fuerte, bueno, abrir ese problema y ser animado también y tomar esas resoluciones y ejecutarlas para que esta área vaya mejorando. Tengo muchas otras diapositivas, pero las salteo. Y acá esto dice, muchas gracias. Así que bueno, espero no haberme excedido con el tiempo, Diego. Y hasta acá llegué. ¿Está bien?